Muy buenas a todos, nosotros somos el Grupo D y estaremos hablando de la época del siglo XVIII, los estados europeos, guerras internacionales y cambio social. Empecemos por qué fue el siglo XVIII. El siglo XVIII es un periodo de la historia que se comprende entre el 1 de enero de 1701 y el 31 de diciembre de 1800 después de Cristo, según el calendario gregoriano. Este fue un siglo marcado por el desarrollo de la racionalidad y la experimentación con métodos de conocimiento. De acuerdo con la periodización tradicional de la historia, durante este siglo finalizó la Edad Moderna y comenzó la Edad Contemporánea. A causa de la instalación de colonias europeas en distintos lugares del mundo, la intensa circulación comercial y las numerosas campañas de exploración, dicho sistema de conocimiento se difundió y convirtió en hegemónico. Asimismo, el siglo XVIII fue un periodo violento recorrido por guerras y conflictos armados. Las características más importantes del siglo XVIII fue que se produjeron varias revoluciones políticas y económicas que modificaron tanto la estructura de la sociedad como las relaciones entre los estados. También en Francia se puso fin al antiguo régimen estamental que dividía a la sociedad según el nacimiento de las personas. Durante el siglo XIX, ese cambio alcanzaría al resto de Europa. Hubo numerosos conflictos armados en todo el mundo. Europa estuvo marcada por varias guerras de sucesión en la mayor parte de su territorio. La búsqueda de conocimiento a través de la razón humana, característica de la Edad Moderna, alcanzó a todas las áreas del saber. Como consecuencia, hubo un fuerte desarrollo de las ciencias modernas, la astronomía, la biología, la química y la medicina. Se elaboraron las primeras vacunas y se crearon nuevas ramas de la matemática, como la topología. En las áreas de las ciencias sociales, el derecho y la educación se destacaron pensadores originales que influyeron sobre la organización futura de las sociedades, por ejemplo, Adam Smith en economía, Charles Louis de Montesquieu en política, Hugo de Groot en derecho, Jean-Jacques Rousseau y Johann Heinrich Pestalozzi en educación, entre otros. Se realizaron las primeras expediciones naturalistas europeas que, con los nuevos enfoques científicos, comenzaron a explorar las áreas del mundo que eran desconocidas para ellos, como grandes sectores de América, África y Oceanía. Esto produjo por primera vez un relevamiento y registro geográfico, biológico y antropológico de extensos territorios. Las guerras más importantes e internacionales de este siglo fue la Guerra de la Sucesión Española. La Guerra de la Sucesión Española fue un conflicto internacional que duró desde 1701 hasta la firma del Tratado de Utrecht en 1713, que tuvo como causa fundamental la muerte sin descendencia de Carlos II de España, último representante de la Casa Habsburgo, y que dejó como principal consecuencia la instalación de la Casa de Borbón en el trono de España. En el interior del país, la guerra de sucesión evolucionó hasta convertirse en una guerra civil entre borbónicos, cuyo principal apoyo lo encontraron en la corona de Castilla, y austracistas, mayoristas en la corona de Aragón, cuyos últimos recoldos no se extinguieron hasta 1714 con la capitulación de Barcelona y 1715 con la capitulación de Mallorca, ante las fuerzas del rey Felipe V de España. Otra de sus guerras fue la Guerra Austro-Turca de 1716 a 1718. Enfrentó al Sacro Imperio Romano Germánico, que contaba con el apoyo de la República de Venecia, frente al Imperio Otomano, que estaba aliado con los tártaros de Crimea y con Moldavia. La guerra tuvo lugar por el deseo del Imperio Otomano de reconquistar los territorios perdidos tras la Guerra de la Liga Santa, y por las ambiciones del Sacro Imperio Romano Germánico de controlar los Balcanes. La guerra terminó con el Tratado de Passarowitz, por el que el Imperio Otomano entregaba al Sacro Imperio Romano el Banato de Temesvar, el oeste de Valaquia, Oltenia y Belgrado.
También está la Guerra Ruso-Sueca de 1741 a 1743. Fue un conflicto entre el Reino de Suecia y el Imperio Ruso, instigado por el Partido de los Sombreros con el objetivo de recuperar los territorios perdidos ante el Imperio Ruso por el Tratado de Amistad, que puso fin a la Gran Guerra del Norte, y por la diplomacia francesa, que buscaba ocupar a las fuerzas rusas en otro conflicto que le impediría apoyar a su aliado, la monarquía Habsburgo, en la Guerra de Sucesión Austriaca. También podemos incluir la Guerra de Sucesión Austriaca de 1740 a 1748, también conocida como Guerra de la Pragmática o Guerra de la Pragmática Sanción. Fue un conflicto bélico que involucró a la mayoría de las potencias de Europa sobre el tema de la sucesión de archiduquesa María Teresa en la monarquía de los Habsburgo. La guerra incluyó eventos periféricos como la Guerra del Rey Jorge en la América Británica, la Guerra del Asiento o de la Oreja de Jenkins, que comenzó formalmente el 23 de octubre de 1739 en el Caribe, la Primera Guerra Carnática en la India, la Rebelión Jacobita de 1745 en Escocia y la Primera y Segunda Guerra de Silesia. También podemos incluir una de las más importantes, la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Fue un conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la Batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. Durante la guerra, Francia ayudó a los revolucionarios estadounidenses con tropas terrestres comandadas por Rochambeau y por el Marqués de Lafayette, y por flotas bajo el comando de marinos como Guichen de Grasse y de D'Estaing. España, por su parte, lo hizo inicialmente y de forma clandestina gracias a Bernardo de Gálvez y de forma abierta a partir de la batalla de Saratoga, mediante las armas y los suministros proporcionados por los navíos del comerciante Diego María de Gardoqui y abriendo un frente en el flanco sur. La causa inmediata de este conflicto fue el injusto trato que Gran Bretaña infligía a los colonos, pues estos aportaban riquezas e impuestos a la metrópoli, pero no tenían los medios para decidir sobre dichos impuestos, por lo que se sentían marginados y no representados. Grandes estados de Europa en el siglo XVIII fueron Francia, Reino Unido, España, Dinamarca y Suecia. Sus grandes imperios fueron austrohúngaro, ruso, otomano, sacro imperio y romano germánico, y sus estados fragmentados fueron Italia y Alemania. Y eso fue todo de parte del grupo de Hablando sobre el siglo XVIII, sus estados, sus guerras y su cambio social. Gracias por acompañarnos.